Dicho todo esto, me voy a parar y voy a caminar hacia la pastilla de invitados, porque está nuestra columnista, la licenciada Verónica Bosquio. Licenciada, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo está usted? Muy Pero bien. muy bien, acá andamos, tranquila, festejando la autonomía de Catamarca. Excelente, bárbaro. Bueno, hoy un tema interesante, tratamientos no farmacológicos en demencias. Sí, exacto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ante el diagnóstico de Alzheimer u otras demencias, demencia vascular u otro tipo de demencias, o también de deterioro cognitivo, el paciente tiene que comenzar un tratamiento, no solamente el farmacológico, que Bien. es quien lo da el neurólogo. Sí. El neurólogo es quien diagnostica, puede trabajar también con el psiquiatra. Ellos le dan una medicación a partir, digamos, de la sintomatología que tengan. Pero es necesario que se haga un tratamiento no farmacológico. Esto es para tener una buena calidad de vida en todas las etapas de la enfermedad, para ralentizar, enlentecer el proceso de deterioro, que indefectiblemente va a haber un proceso importante en el deterioro. Pero si se hace un plan de tratamiento en el momento que se diagnostica la enfermedad, bueno, es importante. Entonces, se llaman tratamientos combinados. Son intervenciones de tipo cognitivo, conductuales, son distintas técnicas para trabajar no solo con el paciente, sino con la familia y además y fundamentalmente con el cuidador. Bien. Esto no es algo que lo programa la familia, no es algo que a la familia se le ocurre. Esto tiene que estar guiado y coordinado por un profesional. Exactamente. Frente al diagnóstico del neurólogo, tienen que ir al psicogerontólogo o algún especialista en adultos mayores, especialista en demencias, y hacer una evaluación. Se llama evaluación neurocognitiva, o hay que ver el estado de la enfermedad. A partir de esa valoración funcional vamos a diseñar rutinas. Yo, por ejemplo, trabajo con rutinas terapéuticas, rutinas médicas, nutricionales, sociales, y trabajamos distintas técnicas. Rutinas sociales, por ejemplo, ¿qué sería? Bueno, una de las rutinas es que tenga una actividad el paciente, pero como habíamos hablado en programas anteriores, que no sea la actividad por la actividad misma, sino una actividad con objetivos. Claro. Es importante programar a partir siempre del estado del paciente, de la evolución de la enfermedad. Entonces, si no puede el paciente ir a un centro de día, que muchas veces sería conveniente, depende también de las etapas, se puede, nosotros armamos un plan de acción para la familia en la casa. Yo siempre digo que yo armo a los pacientes y a la familia un centro de día en casa. Entonces, la rutina social sería distintas actividades: musicoterapia, laborterapia, trabajar la estimulación de todas las actividades de la vida diaria, por ejemplo, en la cocina, tratar de que el paciente siempre tenga la mayor autonomía posible dentro de su estado. Entonces, trabajar con el cuidado de la ropa, con el cuidado de la casa, trabajar mucho el jardín. Cuando decimos trabajar el cuidado de la casa, ¿es que colabore, que nos ayude? Sí, que pueda hacer todo lo que esté en condiciones de hacer. Si no está en condiciones de cocinar, por supuesto que eso no lo va a hacer. Puede hacer tareas sencillas, pero siempre supervisado por algún familiar o al cuidador. Hay otras intervenciones no farmacológicas, como es muy lindo trabajar, ya sea en centros de día, en instituciones, como en la casa. La reminiscencia o la terapia de orientación a la realidad. Que es que nos cuente su pasado. Exactamente, la reminiscencia es trabajar sobre la historia autobiográfica de la persona. Trabajar, por ejemplo,
cuando fue a la escuela, cómo era Catamarca en ese momento. Seguramente se va a acordar de alguna maestra, Sí. de la maestra de música. De alguna picardía. De alguna picardía, Claro. exactamente. A ver, la primera comunión, cuando conoció a su marido, el Sí. primer amor, que podía haber no sido su marido. Entonces, ellos se conectan con una parte importante. El paciente siempre tiene no que ser paciente, Claro. sino que ser persona. Trabajamos con esa mirada, no desde la enfermedad, sino como persona. Es modelo de atención centrado en la persona y no en la enfermedad. Entonces trabajamos con fotos, sacamos el baúl de los recuerdos, con alguna vajilla, algunos muebles que todavía están en casa. Alguna mantita, algo que me haya Mantita, bordado. sí, exactamente. Entonces, cuando hablamos también veces pasadas del intercambio intergeneracional, es el nieto que le cuente la historia de esa mantita que tejió, Claro. ¿no? Que fue de generación en generación, lo hice para tu madre, Sí. ahora te lo pasó a vos. ¿Qué pasó cuando esperaba a la mamá o a la nieta? ¿Sí? ¿No? ¿Qué pasó? Entonces, trabajar, armar un nuevo álbum familiar. No importa si esa historia me la contó 500 veces. No importa, no importa. Siempre es bueno la riqueza con que cuentan, porque los Sí. recuerdos hay como una nueva... se le ponen nuevos condimentos, Tal cual, digamos, tal ¿no? cual. Y hay que dejarlos Sí. porque se sienten bien, favorece el lenguaje, favorece el contacto con la realidad, favorece el intercambio social. Pueden venir pares, algunos tíos, algunos familiares, pueden venir algunos vecinos que puedan enriquecer la reminiscencia. Armar también la historia de vida. Junto con la reminiscencia, una de las técnicas es la historia de vida. Armar todo lo que es importante para ellos. Licenciada, si yo noto que me empieza a mezclar fábula con realidad, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que dejarla? ¿Tengo que contradecirla? ¿Tengo que corregirla? ¿Tengo que seguirle el camino? Excelente, excelente esta pregunta porque es importante no contradecir al paciente. Si ellos están viviendo y piensan que el hijo o la hija, por ejemplo, es su mamá, es necesario no decirle, no, yo soy tu hija, en ese momento, Claro. porque puede llegar a generar mayor irritación, irritabilidad, Confusión. ansiedad, mayor confusión. Cuando está un poco más conectada a la persona, sí, ahí decirle, mirarle, siempre mirarle a los ojos, frases cortas, lentas, sonrisa, tomarla de la mano y decirle, yo soy Mariana, tu hija. Claro, Yo soy José Luis, tu hijo, tu nieto, claro. ¿no? Pero no hay que decirle a la persona y al paciente, acordate, ¿cómo no te acordás? Mirá, es fulanita de tal. No, porque se Sí, pone sí, muy sí, 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 nervioso. sí, sí. Seguro. Entonces, no es seguirle la corriente por seguirle la corriente, sino para que no aparezca una agitación innecesaria. Después se vuelve a conectar la persona. Es necesario justamente la orientación a la realidad. Una de las técnicas más importantes que tenemos es que pueda conectarse con el aquí y ahora, con, digamos, las cosas de la casa, llevarlo a un paseo, llevarlo por el barrio, por los negocios conocidos. Entonces es necesario que vayan experimentando las calles del barrio, que pueda ver los colores, sentir el aroma de las flores, de las plantas, detenerse en la casa de alguien y decir, acá vivió fulanito. Sí, y no sí, 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 decirle, sí. ¿te acordás? No. Nosotros Que le tenemos salga. que ayudarle a recordar, no preguntarle a ellos si se Claro. acuerdan, sino nosotros decirle, acá vivió fulano, este era el negocio cuando me llevabas, que me llevabas cuando era chica. Ese es el contacto con la realidad. Otra de las técnicas de la orientación a la realidad es trabajar
con sumo cuidado, con noticias, sobre todo culturales, y para que esté orientado en tiempo y espacio, ¿no? Claro. La figura del acompañante terapéutico, ¿a partir de qué momento yo debo incorporarlo a la vida de mi adulto mayor? Bien. ¿Tengo que esperar que me lo recomiende el neurólogo? Sería bueno que antes que pase nada, ya ir incorporándole la figura para que sea una persona de confianza en el futuro? Muy bien. Quiero hacer una aclaración sobre las distintas figuras que acompañan al tratamiento. El acompañante terapéutico es un asistente, una persona que va a acompañar a un enfermo, a un paciente psiquiátrico. Puede sí tener conocimientos de gerontología, pero el acompañante terapéutico es más para los pacientes psiquiátricos Bien. con algún tipo de patología. Están los cuidadores formales, Bien. que tienen que ver con los asistentes gerontológicos, que tienen que tener una formación muy específica. Ellos están también la figura del cuidador, que es aquel que interviene en las actividades de la vida diaria. Sí. Pero el asistente gerontológico también trabaja con intervenciones cognitivas, siempre siguiendo el plan de tratamiento del profesional tratante, primero del neurólogo y además del psicogerontólogo, que va a armar todo el tratamiento integral. Ahora, su pregunta apuntaba cuándo hay que incorporar estas tres figuras. Sí. Bien, ante la primera evidencia de deterioro cognitivo o ante el diagnóstico por parte del neurólogo, del psiquiatra, es importante comenzar a armar todo un plan de tratamiento. Y cuanto antes venga a acompañar y a trabajar el asistente terapéutico, el cuidador o el acompañante terapéutico, es mejor, para que establezca un vínculo. Tiene Claro. que sentirse con confianza. Claro. Pero este es un punto muy importante. Todas aquellas personas que van a asistir al paciente con Alzheimer tienen que estar muy bien preparadas, muy bien entrenadas, sobre todo cuando aparecen los síntomas conductuales, cuando aparece la agresividad, cuando se ponen ansiosos, cuando hay mucho llanto, mucho estado anímico de tipo depresivo. Hay un síntoma característico que es el vagabundeo. Eso significa va de un lado a otro, siempre sigue normalmente al cuidador principal, se quiere ir, está en su casa pero se quiere ir a su casa, Sí. siente que está en un lugar que no le pertenece. Entonces, toda esa aparición de síntomas hay que evaluar. Primero, ¿qué pasó antes de la aparición de esa ansiedad, de ese vagabundeo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué pasó? Puede haber algún estímulo externo. Si en la aparición de la sintomatología, de la ansiedad, agresividad, tiene que ver con un estímulo externo, por ejemplo, que haya un embotellamiento, mucho bocinazo, Sí. que haya un Fiesta de Navidad, por noticiero. ejemplo, una fiesta de Navidad Sí, con exactamente, con mucho ruido, petardos, que los cohetes, ponen ¿no? nerviosos, los ponen inseguros. Entonces, tratar de que desaparezca ese estímulo externo. Ahora, si tiene que ver con algo muy propio de la enfermedad en sí, bueno, aplacarlo. La famosa frase y al acercarse a la persona y decirle, quédate tranquilo, tomarlo de la mano, el contacto visual, quédate tranquilo, yo me ocupo, eh, quédate tranquilo, no hay ningún problema. Entonces, después ver la aparición de los síntomas conductuales Sí. y psicológicos. Es necesario que sepa bien cómo abordarlos el familiar o el cuidador. Sí. Para eso tiene que conocer que determinadas conductas son síntomas. Por eso es importante la difusión
la información. Tal cual. Lo primero que tienen que hacer es informarse Tal cual. para poder maniobrar y tranquilizar. ¿Por qué hablamos de tratamiento no farmacológico? Porque la medicación, todavía no hay una medicación totalmente efectiva Claro. para estas patologías. La medicación lo que hace es aplacar la sintomatología, pero algunas veces no desaparece. Claro. Entonces, de alguna manera tenemos que maniobrar. Bien, recién hablaba de los síntomas, ¿no? Y hablaba de esto de hasta qué punto le sigo la corriente o hasta qué punto lo corrijo. ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, del que se quiere ir de su propia casa porque no es su casa? ¿Qué hago ahí? Porque ahí me encuentro entre la espada y la pared. O sea, yo me puedo disfrazar de que soy momentáneamente el tío Pascual que ya no vive. Pero ¿qué pasa cuando él se quiere ir de su propia casa y me está pidiendo a mí que lo ayude? Y tengo que ganarme su confianza, tengo que tranquilizarlo, pero a la vez no lo puedo sacar. Hay momentos en que hay mucha confusión. Claro. Si está el paciente está muy nervioso, muy ansioso y está tomando medicación psiquiátrica, se tiene que anticipar y consultar en esos casos de ansiedad extrema o de miedo extremo o de agresividad extrema. Sí, apelar a la medicación, pero eso lo ven con el neurólogo y el psiquiatra. Ahora, cuando comienza a estar ansioso, es necesario que se pueda hacer distracción. Entonces, darle algún té, decirle, sí, mira, en 5 minutos nos pasan a buscar. Quédate tranquilo, ya nos vamos a ir, Claro. porque tenemos que esperar a, qué sé Sí, yo, sí, a que la venga el hija. auto. Claro, o que venga el remis. Sí, sí, sí. Estamos esperando a comer y ya nos vamos. Seguro. Por ejemplo, ¿no? Depende Bien. de cómo esté el Seguro. paciente. Licenciada, reiteremos un número de teléfono para todas aquellas personas que quieran contactarse con usted. Bien, el teléfono es 38 34 56 0801 y pueden buscar una página que estoy recién armando, que es Alzheimer Catamarca, una página de Facebook, o buscan Verónica Boggio, psicóloga, también en Facebook, y pueden entrar y consultar. Vuelvo a hacer, por favor, un segundito más, un llamado a todas aquellas personas, profesionales de la salud, educadores de todas las disciplinas que quieran trabajar con adultos mayores. La idea, por favor, es crear equipos acá en Catamarca para que podamos trabajar de manera interdisciplinaria y poder afrontar y dar intervenciones, digamos, integrales. Sí. Así que, por favor, si se pueden comunicar todos los profesionales que estén interesados y además todos aquellos familiares y todas personas voluntarios interesados que quieran participar, que quieran conocer sobre estas patologías, son bienvenidos. Necesitamos armar, también buscar un espacio para, aunque sea una vez por semana, encontrarnos con los familiares para empezar a dar pautas y armar un grupo de ayuda a los familiares. Seguro, que sepan que no están solos. Exactamente. Que hay gente que está preparada para ayudar. Exacto. Bien, licenciada, ha sido un placer. Yo la voy a convidar con buena música, ¿le parece? Perfecto, Pero me encanta. tenemos, Siempre ustedes traen claro, gente maravillosa. Muchísimas tremenda. gracias.